renovables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este martes 30 de noviembre del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes un resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Yo comentaré solo algunas, porque ya tenemos a nuestra primera invitada vía Zoom. Sin duda, la decisión de la justicia de Venezuela de ordenar repetir las elecciones en el estado natal de Hugo Chávez, donde venció un opositor, y esto lo tomo del diario El País de España, es una de las noticias destacadas de las últimas 24 horas por el impacto político internacional que esto tiene. Y ya vamos a analizar por qué el Tribunal Supremo, y aquí agrego oficialista, pide volver a celebrar un proceso en el que había sido derrotado el hermano del comandante fallecido. Así lo titula El País de España. Y el diario Universal, bueno, destaca efectivamente la orden del Tribunal Supremo de Justicia oficialista de tomar esta decisión. Hay varios detalles que vamos a analizar a lo largo de la jornada, que tienen que ver primero con el solicitante, Adolfo Ramón Superlano, quien pidió una acción o presentó una acción de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia. Este ciudadano, como recuerda el periodista Roberto Denis, del portal armando.info en octubre de 2019, acudió con José Brito a Colombia para entregar ante la Fiscalía una carta en defensa de Alex Saab. Y esto no es un detalle menor, tomando en consideración lo que está ocurriendo. La razón para suspender el conteo de este proceso, este evento electoral en Barinas, que argumenta el Tribunal Supremo, es la inhabilitación de Freddy Superlano, a quien le permitieron participar y contó con el aval no solo del régimen venezolano, también del Consejo Nacional Electoral, electo por la Asamblea Nacional Oficialista. Y lo destacamos porque, en México, estos ciudadanos, con los representantes de la Plataforma Democrática, acordaron un memorándum de entendimiento, firmaron, mejor dicho, un memorándum de entendimiento en el cual, entre otras cosas, se hablaba de los derechos políticos para todos, garantías electorales para todos, levantamiento de sanciones, cosa que, esto lo decimos nosotros, aparentemente no va a ocurrir, respeto al Estado de Derecho, entre otras cosas. Nos acompaña María Alejandra Aristigueta, internacionalista, quien fue embajadora de Venezuela en Suiza, del gobierno interino, conoce perfectamente estos temas. Con ella vamos a tratar de analizar los escenarios que tenemos por delante. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra, y mil gracias por esta invitación de nuevo a tu programa. Me parece muy pertinente el enfoque que le estás dando de entrada a esta situación de lo que está sucediendo en Venezuela en este periodo post-evento electoral. Pues yo le pedía un comentario acerca de las consecuencias de esta situación, que evidencia lo que dijo la misión exploratoria de la Unión Europea, que refleja el informe de la misión de observación de la Unión Europea, y que echa por tierra, si me permite, inicialmente el memorándum de entendimiento que firmaron en México. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. Yo iría más allá de eso, inclusive, María Alejandra. Yo lo que veo aquí es que esto es como reiterar o confirmar lo que dijo en su momento la Misión de Determinación de Hechos en su informe, cuando hablaba de que no había independencia del Poder Judicial. O lo que incluso dijo el fiscal Can, cuando determinó cuando decidió cerrar el proceso de investigación preliminar y pasar a una investigación formal, justamente porque estaba viendo que en Venezuela no había no hay una justicia que sea genuina o que sea independiente. Entonces, esto es un elemento más que viene a confirmar lo que ya han dicho otras instituciones, y lo está diciendo una institución pluripartidista, lo está diciendo una institución internacional
que tiene además una larga trayectoria en observación internacional, en observación de elecciones, o sea que no es poca cosa. Pues lo que te quiero decir con esto es que desde donde lo quieras ver, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista electoral, todo tiende a confirmar esta situación. Que en México hayan firmado y se hayan comprometido a un proceso electoral digamos, creíble, medianamente limpio, bueno, vuelve a confirmar la falta de interés de parte del régimen en avanzar en ningún proceso de diálogo, en ningún proceso de negociación. Los elementos que tenemos por delante, todo lo que fue expresado ya por la misión de observación electoral, a mí me parece que es súper importante que venga además de la boca de una socialista, porque Isabel Santos es una representante del Partido Socialista en el seno del Parlamento Europeo, con lo cual estamos hablando de que una de las fracciones del Parlamento Europeo, que siempre había sido bastante resistente con el tema venezolano, ha dado un paso más hacia la identificación abierta y clara de lo que está sucediendo en Venezuela. Ellos siempre han tratado de mantenerse muy, digamos, muy cautelosos buscando esos espacios de diálogo. Bueno, el espacio de diálogo y negociación existe, está presente en México, y a pesar de ello, pues no ha sucedido nada. Entonces, que lo diga una representante, para mí una representante del Partido Socialista Europeo, me parece que es excelente, porque se está transmitiendo un mensaje de cara a justamente a Europa, que ha sido bastante tibia en su manera de manejar el tema venezolano, que nos va a permitir entonces avanzar quizás en una dirección que todavía no estaba planteada, que es que la Unión Europea se sume con mayor fuerza a este proceso de presión que viene de todas partes. Justo quería preguntarle si lo que ha ocurrido en las últimas horas va a provocar la reacción de la comunidad internacional, más allá de las declaraciones cruzadas. Me refiero a la acusación de Nicolás Maduro, quien llamó enemigos y espías a los observadores de la Unión Europea, y la respuesta defendiendo la imparcialidad de esta misión. ¿Cree usted que lo ocurrido en este caso concreto va a generar alguna reacción o no en lo absoluto? Una reacción internacional no creo, pero si me permites, lo que dijo Maduro hace un par de días y lo que estuve viendo en Telesur, por ejemplo, es una narrativa ya total y absolutamente conocida, que la oímos en el Consejo de Derechos Humanos cada vez que hay un informe, sea de la alta comisionada, sea de la misión de determinación de hechos, donde acusan de injerencia, donde acusan de politización, de falsear los datos, de ataques imperialistas, todo este tipo de narrativa que hemos oído reiteradamente y que forma parte además de una narrativa más amplia, muchísimo más amplia, que remonta incluso a los años 90 o incluso antes, cuando China decidió, para justificar su falta de democracia y para justificar las violaciones, las amplísimas violaciones a los derechos humanos en su país, utilizar una narrativa en la que hablaba del injerencismo, en la que hablaba de la relativización que habría que tener porque son países en desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, esto lo que viene a confirmar es que estamos hablando de dos polos que están tratando de incidir o influir en la geopolítica mundial, y que están tratando de alguna manera de crear una gobernanza diferente a nivel mundial, y esa gobernanza mundial o global que estamos viendo cómo va batallando, va a obligar a la Unión Europea a tomar partido, pues no puede quedarse neutral, no puede quedarse en el centro, tratando de mantener un apaciguamiento como lo ha hecho hasta ahora y como lo hace Borrell normalmente. Ahora, inicialmente la Unión Europea anunció hace algunos días la prórroga de las sanciones personales contra funcionarios del régimen de Nicolás Maduro. Yo le pedía un comentario acerca de este tema. Insisto, una de las razones fundamentales para sentarse en esa mesa en México claramente era el levantamiento de estas medidas. Al menos así se cansaron de repetirlo. Yo le pedí un comentario sobre este punto en específico. Le escuchamos. Pero estábamos hablando de las medidas que se están aplicando a PDVSA y al Estado venezolano.
no las medidas que se le están aplicando a las individualidades por violación de los derechos humanos y por corrupción. O sea, son dos tipos de medidas, las medidas personales y las medidas, digamos, más amplias, que han sido las que han sido fundamentalmente criticadas, y por supuesto ellos aprovechan e incluyen también las medidas destinadas directamente a personeros y representantes del régimen, para que también se las levanten a ellos. Esas no se van a levantar, esas sanciones no se van a levantar en ningún caso. Se levantarían en todo caso aquellas sanciones que puedan estar afectando el sistema económico venezolano, porque dificulta, no digo que impide, porque no está impidiéndolo de ninguna manera, lo están haciendo a través de otras vías, a través de Turquía, a través de China, a través de Tailandia, la venta de petróleo. Esto que dificulta el ingreso, las exportaciones de Venezuela, los ingresos por producto de la renta petrolera, producto de los ingresos petroleros al fisco venezolano. Eso sería, en tal caso, lo que podrían levantar. Ese tipo de sanciones serían las que tendrían que levantar. No van a tocar para nada las sanciones, en este caso no recuerdo exactamente el número de la Unión Europea, pero que además también son sanciones que aplica Suiza, que son sanciones que aplica Canadá y son sanciones que aplica Estados Unidos. Pero según las agencias, 55 ciudadanos relacionados con el régimen hasta el 14 de noviembre de 2022 seguirán sancionados por la Unión Europea. Ahora, hablemos del impacto que esto tiene, digamos, con relación a la política que ha mantenido la comunidad internacional, los países que están buscando una transición a la democracia en nuestro país, de cara al futuro. Porque, insistimos, esto es un claro mensaje, bueno, habrá distintas interpretaciones, pero da la impresión que es un claro mensaje de un sector del chavismo que está negado la posibilidad de abrir una transición, o facilitar, mejor dicho, una transición a la democracia. ¿Qué puede decirnos? Efectivamente, ahí coincido plenamente contigo, pero acuérdate de lo que siempre hemos hablado. Todo esto es un proceso de largo plazo. Aquí la urgencia que tenemos los venezolanos de pasar a una etapa de transición, a un regreso a la democracia, no se compadece con este proceso internacional que va paso a paso, lentamente, presionando desde distintos ángulos, y que por supuesto que nos desespera a nosotros como venezolanos. Pero es que, a ver, son muchos los intereses internacionales, son muchos los actores internacionales, son muchas las agendas internacionales, y la única manera de ir avanzando en esto es lentamente. La verdad es que para mí, yo no estaba, y lo discutimos aquí, no estaba contenta con esa misión electoral a Venezuela, estuve de acuerdo con que el Partido Popular Europeo no fuera a Venezuela, e incluso me pareció excelente que no haya ido, porque elimina una posibilidad de que sean culpados por este informe. Yo no veía mayor relevancia en este proceso, este evento electoral, porque me parecía que iba a pasar lo que está sucediendo en este caso en Barinas y lo que sucedió en buena parte del país. Entonces, para mí, el evento tenía poca significación, pero este informe de la Misión de Observación Electoral Europea me parece que es clavísimo, me parece que es esencial para movilizar tanto a la Unión Europea como para la coordinación entre la ONU, entre la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la ONU como tal, la ONU como estructura. No te olvides que el secretario general de la ONU es portugués, esta es del mismo partido político que esta parlamentaria socialista que dio cuenta del informe, que leyó el informe preliminar en estos días. Isabel Santos es del mismo partido político que Antonio Guterres. O sea, estamos hablando de que aquí hay vasos comunicantes entre todos los organismos internacionales, de todas las instancias internacionales, y que todo esto también llega de alguna manera u otra, también va a llegar a la CPI. Entonces, a mí me parece muy bueno, o sea, me parece todo muy positivo, porque se están alineando muy lentamente para nuestro gusto, pero se están alineando todas las instancias en un solo sentido. El problema está en dejarlo caer y esperar que lo hagan otros, como siempre suele suceder en Venezuela, que piensan, bueno, esto es pan comida, entonces que lo haga otro, o sea, que siga adelante otro. Uno tiene que seguir, hay que permanecer vigilante, hay que seguir insistiendo, hay que seguir haciendo el trabajo del lobby político internacional, hay que seguir claramente buscando que esto no se quede simplemente en un diagnóstico y que no sea utilizado para otras cosas.
Y bueno, eso es parte del trabajo que tienen por delante ahora los actores venezolanos, pues. Me permiten esta mitad, tengo que hacer una pausa para publicidad, pero mencionaba un punto que me parece fundamental, y es que esta decisión evidencia, por donde lo vean, la falta de independencia del Poder Judicial. Uno de los asuntos que destacó efectivamente el fiscal de la Corte Penal Internacional de visita en nuestro país y que ha motivado, entre otras cosas, la apertura de una investigación por presuntos delitos de lesa humanidad. La pregunta que yo le haría es si esto tendrá alguna incidencia o no para que avance ese proceso. Le ruego que permanezca unos minutos más al regreso de la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca del impacto de lo que ha ocurrido en las últimas horas de cara, mejor dicho, a una transición a la democracia en nuestro país y la posición que podría asumir o no la comunidad internacional. Y nos referimos específicamente no solo al evento del 21 de noviembre, sino a esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia bajo control oficialista de suspender el conteo de los resultados, incluso llamar a una nueva elección, a un nuevo proceso en Barinas, donde, bueno, todo parece indicar que en esas circunstancias se impuso el candidato de la Mesa de la Unidad, que está inhabilitado según el Tribunal Supremo de Justicia. Nos acompaña Marilena Aristigueta, internacionalista, y yo les hago una inquietud, porque mencionaba nuestra invitada un tema que no es menor, tiene que ver con la falta de independencia del Poder Judicial, que efectivamente quedó evidenciado en el informe de la Misión de Determinación de Hechos, de la Misión de Observación de la Unión Europea, pero también durante la visita del fiscal de la Corte Penal Internacional a nuestro país, porque en la práctica es uno de los argumentos que ha motivado la apertura de una investigación por presuntos delitos de lesa humanidad, uno de los cuales, por cierto, es la persecución contra una identidad o grupo político determinado. ¿Qué puede decirnos? La escuchamos. En efecto, María Alejandra, yo creo que esto va a tener repercusión en la CPI. Si bien es cierto que la CPI es una instancia judicial y que se encarga de la administración de justicia, estos elementos aportan en el contexto, pero además aportan en una cosa muy importante, y es esa firma de ese memorándum o esa carta de entendimiento que se firmó al final de la visita del fiscal, en la que Venezuela se comprometía a administrar justicia de manera independiente y de manera verídica. ¿Te acuerdas que en ese momento se habló de que en Venezuela se iba a hacer la tarea y que ellos iban a hacer los pasos necesarios para garantizar la independencia del Poder Judicial? Bueno, unas semanas más tarde tenemos una prueba fehaciente de que eso es papel muerto, eso es letra muerta, de que eso, bueno, se lo lleva el viento, y que estaba hecho nada más que para la pantalla de ese momento, pues para hacer la parafernalia de este acto protocolar, y que realmente no hay ninguna intención real de parte del régimen de
de separar los poderes como se debe esperar en cualquier sistema democrático, y por supuesto muchísimo menos de administrar justicia de una manera imparcial. Con lo cual, o sea, cuchillo para su garganta, pues están dándole los elementos necesarios al fiscal para seguir avanzando en su investigación, y si esto en todo caso, si esto no entra dentro de un caso, porque no hay un caso específico que se pudiese presentar como un delito de lesa humanidad, sí aporta en lo que se refiere a este proceso de diálogo y de acercamiento que se intentó con la visita del fiscal hace unas semanas, pues. Claro, y en la práctica, cuando, digamos, la investigación avance y llegue el punto de señalar las responsabilidades de las cadenas de mando, quedará en evidencia que este Tribunal Supremo, al menos, probablemente no va a abrir ninguna investigación o procedimiento con altos funcionarios del régimen, ¿correcto? Correcto, totalmente, y no solamente eso, no solamente no lo va a abrir el Tribunal Supremo de Justicia, sino que probablemente tampoco permita a tribunales de primera instancia o tribunales superiores de hacer lo propio. Entonces estamos hablando de que, bueno, yo creo que se les olvidó esa parte de la historia, pues que acababan de firmar una carta de entendimiento con el fiscal Khan, en el que estaban comprometiendo a garantizar la independencia del Poder Judicial, a garantizar procesos justos. Y bueno, no lo pueden evitar, está en su ADN, está en el ADN del régimen hacer este tipo de cosas. Con lo cual, pues, estos vasos comunicantes internacionales en los que cada una de estas piezas se van poniendo juntas, le permiten a la comunidad internacional seguir avanzando y seguir poniendo presión, y la presión se tendrá que poner a través de las sanciones. O sea, si te das cuenta, hemos cerrado el círculo con lo que arrancamos la discusión cuando me preguntaba sobre el diálogo en México. Bueno, o sea, no hay otra cosa que el diálogo, porque no se puede diálogo, negociación, porque no se puede, la comunidad internacional no puede permitir una medida de fuerza, y porque es muy difícil, es sumamente difícil que se pueda a través de Naciones Unidas tener una intervención humanitaria. Pero por otra parte, todos estos elementos le van a permitir seguir presionando hasta que se obtenga al menos un espacio un poco menos dictatorial que el que tenemos en este momento. Ayer leí en redes sociales algunas reacciones y algunos decían, ¿qué dirá el Reino de Noruega? ¿Qué dirá la Federación Rusa, que representa los intereses del régimen de Nicolás Maduro luego de lo ocurrido? ¿Qué opina usted? La escuchamos. A ver, los noruegos dicen que ellos están aquí para el largo plazo. Eso lo hemos hablado también aquí tú y yo. Ellos esperarán hasta que las partes entiendan que la salida es una salida negociada, es la transición hacia un proceso democrático en paz. Esto lo han dicho, y además está si te metes en la página web de la institución que respalda o que le da la plataforma, la base a la misión de Noruega, que no es la Cancillería, es una institución, es una ONG acreditada a la Cancillería, te darás cuenta que terminan diciendo, y estamos listos para trabajar en el largo plazo. Entonces, para ellos esto es simplemente, le recordarán al régimen, decirle, bueno, acuérdense que ustedes tienen una responsabilidad y tienen que ir avanzando. Y seguirán insistiendo, pues el trabajo de ellos es seguir insistiendo. ¿Qué van a decir? Bueno, no van a decir mucho más que eso, porque son facilitadores y no les corresponde a ellos, pero sí van a hacer ver que, bueno, que esto no contribuye a lo que se está buscando. Ahora, todavía no tenemos en nuestras manos un elemento de suficiente presión para que el régimen decida o diga, tenemos que negociar. Ese elemento todavía falta. O sea, todos los demás elementos están allí. La persuasión, que es parte del mecanismo de presión, la persuasión está allí, pero no tenemos todavía algo que los tenga realmente arrinconados o con el cuchillo en la garganta, como para que digan, bueno, vamos a negociar. Finalmente, sobre otro de los elementos para análisis, luego de esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia, que tiene que ver con la dirigencia de la Alternativa Democrática, tengo que preguntarle, Bloomberg publicaba una nota ayer ampliamente comentada en redes sociales que titulaba: Capriles apuntaría a
ser el reemplazo de Guaidó tras una reorganización de la oposición venezolana. Y advertía en esta nota la agencia Bloomberg, el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken, sin embargo, ha reiterado el apoyo de Washington a Juan Guaidó y su continuo trabajo junto a socios internacionales. Muchos han comparado el evento del 21 de noviembre con unas primarias de la Alternativa Democrática. Yo le pediría un comentario sobre este punto en específico, tomando en cuenta, insisto, lo que acaba de ocurrir, esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia. La escuchamos. Yo no veo esto como unas primarias, ni muchísimo menos. Yo creo que sí tenemos que ir a un proceso de relegitimación de toda la estructura partidista. Yo creo que se perdieron grandes oportunidades, y en alguna oportunidad, creo que te lo dije a ti o a alguno de tus colegas, yo siento que la oposición está perdida en su laberinto y los intereses personales están prelando y privando sobre el interés del país, o sea, el interés realmente de lo que es bueno para Venezuela o lo que necesitamos de Venezuela y para lo que han sido ellos llamados para vivir, o sea, para realmente estar a la altura de esas circunstancias y no otras. Entonces, que vayamos a un proceso de relegitimación, sí, pero que sea para uno o para otro. Yo no, o sea, primero no me voy a pronunciar sobre eso porque aparte de la distancia, creo que no contribuye para nada al debate, y el debate polarizante de que o tú, que él, no, o sea, los principios democráticos dicen, digamos, la aspiración es a llegar a una democracia plena de nuevo. Te dicen que cada quien puede tener su opinión y sus aspiraciones en un contexto electoral, político o de otra índole. Claro, lo saco a colación porque la preocupación en el fondo es el impacto que estas disputas internas entre factores de la Alternativa Democrática pueden tener para el apoyo de la comunidad internacional de cara a una posible transición a la democracia. La pregunta que yo le haría es si esto puede tener o no algún tipo de incidencia, puede cambiar las cosas. ¿Qué opina usted? Le escuchamos. Yo no creo que vaya a cambiar las cosas digamos, en lo sustantivo no va a cambiar las cosas. La comunidad internacional, también lo hemos conversado, está obstinada del tema venezolano, obstinada, está harta. Ya en el 2018 ya lo decían abiertamente, tienen otros problemas que son muy apremiantes, tienen un problema geopolítico sumamente importante con Rusia, con China, tienen la situación de Afganistán ahora. Venezuela, esta piedrita en el zapato que se ha convertido Venezuela, para ellos es esencial quitársela de encima. Entonces, realmente, o sea, si yo puedo tener una lectura apropiada, una lectura clara de lo que percibe la comunidad internacional, es que o se ponen de acuerdo o no vamos a salir de esto. Y lo que están esperando es que se logren poner de acuerdo, o en todo caso, que surja una nueva camada, nueva o vieja. A ver, puede ser que sean gente de mayor edad, o como pueden ser también jóvenes. Yo no veo por qué tengan que ser las personas que sí vivieron en democracia, que sí tuvieron algún tipo de representatividad en la era democrática. No veo por qué no podrían regresar también, por lo menos tienen esa experiencia, ¿no? El caso es que aquí lo que se necesita es tener gente que esté a la altura de las circunstancias, y es lo que está esperando la comunidad internacional. María Alejandra Aristigueta, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos internacionalistas, quien conoce perfectamente el tema que debatimos la mañana de hoy. Vamos a la pausa, regreso con un poco más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonpresib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Vilap Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio.
Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Y a propósito del tema que debatimos mañana, hoy se suma a nuestra mesa de debate el expresidente del Consejo Nacional Electoral, Andrés Caleca. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días, María Alejandra, y a todos los que escuchan este programa y los que lo verán después en las redes sociales. Pues mucho interés de escuchar su opinión, análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Y yo le pedí un comentario a propósito de una declaración que usted ofrecía en una de las entrevistas que, digamos, ha hecho en estos días. Advertía nuestro invitado, esto es una dictadura electoral. ¿A qué se refería? Bienvenido, lo escuchamos. Bueno, mira, como han demostrado en las últimas horas también los hechos de Barinas, esta calificación la doy a partir del hecho de que el chavismo como fuerza política, desde el día 1 que llegó al poder, por la vía electoral, por cierto, pero desde el día 1 que llegó al poder, se ha encargado de ir coartando la institución del sufragio en Venezuela, vaciándola de contenido, liquidando poco a poco un poco la política del salami, ¿no? Cortando en rodajas poco a poco derechos, violando leyes, inhabilitando candidatos, destruyendo el sistema electoral como un mecanismo para resolver y dirimir los conflictos políticos en paz. Lo que está ocurriendo en este momento es el último episodio, pero esto viene ocurriendo desde el principio. Primero, con los primeros años del chavismo, con cierta delicadeza, digamos así, pero de una actitud constante, que se caracteriza en primer lugar por haber cooptado al Consejo Electoral, violando la Constitución. El Consejo Electoral, según la Constitución, debe ser integrado por 5 venezolanos independientes. Bueno, desde el día 1 de enero del 2015, días después de aprobada la Constitución del 99, que establece esa característica para el Consejo Electoral, nombraron un CNE totalmente chavista. Hasta el sol de hoy, donde un CNE ha sido nombrado también violando la Constitución, dominado por 3 militantes del PSUV. Desde allí hasta todo el proceso de ir modificando leyes, modificando reglamentos sobre la marcha, atropellando candidatos. Mira lo que pasó en este último proceso electoral, no solo con el Estado Miranda, que fue el que se puso de más bulto, que dejaron a toda la militancia o los simpatizantes o los votantes de la Mesa de Unidad Democrática sin candidato a gobernador, violando la ley orgánica de procesos electorales, sino que lo hicieron para liquidar a infinidad de candidatos de la propia disidencia chavista, particularmente el Partido Comunista, utilizando unas figuras absolutamente inconstitucionales como es la inhabilitación de los derechos políticos por parte de la Contraloría General de la República. Eso es inconstitucional. La Constitución dice claramente que la única manera de que un venezolano pierda sus derechos políticos es mediante una sentencia firme de los tribunales de la República que incluya ese castigo adicional. Bueno, ese es el carácter de una gente que intenta mantenerse en el poder, arropándose, vistiéndose, disfrazándose de demócratas con unas elecciones que en el fondo tratan de amañar para obtener los resultados que
quieren, pues, y liquidar a la oposición venezolana. Ahora, utilizando la lógica del Tribunal Supremo de Justicia oficialista, al margen, obviamente, como usted dice, de probablemente la Constitución y las leyes, bueno, los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral, incluyendo los chavistas, tendrían que renunciar, porque fueron ellos los que permitieron supuestamente la participación de Freddy Superlano, que en teoría estaba inhabilitado. Yo le pediría un comentario sobre este tipo de situaciones y arbitrariedades, pero en el fondo la responsabilidad que tendrían que asumir estos rectores en la práctica. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Bueno, esto ha ocurrido en las últimas horas, entre gallos y medianoche. Yo no he tenido oportunidad de leer cuál fue la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Entiendo que han decidido ya, reconociendo que ganó Superlano, fíjate, eso fue muy importante, al parecer reconocen que efectivamente ganó Superlano, pero dicen que el señor estaba inhabilitado y que en consecuencia esas elecciones no tienen validez y hay que repetirlas el 9 de enero. Aquí hay una serie de cosas que hay que aclarar previamente. Una, por ejemplo, ¿qué pasó con esas actas durante 8 días que se habían desaparecido? Esa es una investigación que hay que hacer a fondo. ¿Quién desapareció esas actas? ¿Quién las tenía escondidas? Porque no desaparecieron, al final aparecieron. ¿Cómo es posible que el Plan República, que tiene la custodia del material electoral, permita o se sucedan este tipo de hechos, que unas actas electorales que son definitivas en una elección de una región cualquiera, se las esconden por una semana? Ese es un primer punto. El segundo punto, ¿cómo es posible que este señor haya estado inhabilitado y no haya sido el Consejo Nacional Electoral notificado de esta inhabilitación? Si es que fuera una inhabilitación judicial, porque si no es una inhabilitación de carácter judicial, sino de la Contraloría, el CNE no ha debido permitirla, ni en este caso ni en ningún otro, porque la Contraloría no tiene facultad para inhabilitar políticamente a nadie. Y el CNE viene aceptando esa práctica anticonstitucional desde hace muchos años. Y este CNE la aceptó también en este proceso electoral sin chistar. Cuando el CNE sencillamente, si la Contraloría le dice, mire, este señor no puede ser candidato porque está inhabilitado, el CNE tiene que responderle, usted no está facultado para darme esa instrucción a mí, de manera que sí es candidato. Bueno, eso es lo que uno esperaría, pero no ocurrió. El CNE recibía sus notificaciones e inmediatamente inhabilitaba al candidato en cuestión. Pero en este caso ni siquiera recibió la notificación, por lo que se ve, ¿no? Porque inscribieron a Superlano y no solo que lo inscribieron. No, todo parece indicar que, bueno, es decir, se permitió la participación de estos ciudadanos por un acuerdo político en el marco de la bueno, ahí México, va. Pero entonces, ¿qué es lo que está detrás de esto? En vista, claro. Lo que está detrás de esto es una negociación de la Mesa de México. Una negociación en la cual el chavismo y la oposición llegaron a un acuerdo de levantar las inhabilitaciones a un listado de ciudadanos donde no solo estaba Superlano. Eso fue además público y notorio. En su momento el propio gobierno, creo que incluso hasta el propio Maduro, habló de que vamos a levantar las inhabilitaciones para que todos participen. Por si fuera poco, ese es un acuerdo refrendado y firmado frente a los mediadores internacionales y los observadores de esa mediación, frente al Reino de Noruega, frente al Reino de Holanda, frente a la Federación Rusa, que son los observadores de esa mesa. Bueno, entonces ahora el chavismo se salta eso porque Superlano ganó. Bueno, es una situación realmente típica de la conducta del chavismo y cada vez se hace más de bulto el carácter arbitrario, y la razón es muy sencilla, María Alejandra. El chavismo ha obtenido en estas elecciones la peor votación de su historia. El chavismo ha perdido, se ha demostrado, lo que decían ya las encuestas, que el 80% del país rechazaba la gestión de Maduro. Bueno, aquí se vio, no sacaron sino el 20% de la votación de Barinas, se confirmaron las encuestas. ¿Y eso en qué deja al régimen de Maduro? Lo deja solamente con el poder del uso abusivo del erario de la nación y de las armas de la República, porque ha perdido toda su base social. Este es el momento más peligroso del chavismo. Y lo están demostrando, son capaces de cualquier cosa
como esta pateada que han dado, no solo al Estado de Derecho de Venezuela, al pueblo soberano de Barinas, sino incluso han pateado a la comunidad internacional, a los observadores internacionales que están aquí, a los cuales acusaron de espía 24 horas antes preparando esta trapisonda, sino que han pateado a la mesa de diálogo instalada en México. Una burla a López Obrador y al gobierno mexicano, que ha servido de anfitrión, una burla al Reino de Noruega y una burla al Reino de Holanda y a sus propios socios de la Federación Rusa, quienes han hablado a favor de que se recupere la institucionalidad del país, los propios rusos, Putin incluso. Bueno, señor Putin, el señor Maduro se acaba de burlar de usted. Esa es la realidad, porque se pone de bulto, se devela la verdadera naturaleza del movimiento chavista, que es un movimiento profundamente autoritario, antidemocrático. Eso es lo que está pasando en Venezuela. En otra entrevista usted decía que el actual Consejo Nacional Electoral fue totalmente incapaz de detener el abuso que comete el régimen autoritario. Yo le pedí un comentario al respecto, porque efectivamente da la impresión que esto surge o digamos es producto del pecado original y tiene que ver con la conformación del máximo ente comicial. ¿Qué opina usted? Lo escuchamos. Claro, exactamente eso. Es decir, el proceso empieza a caminar cojitranco desde que se nombra un Consejo Nacional Electoral, en primer lugar por una Asamblea Nacional no reconocida por todos, porque es una Asamblea Nacional que fue electa en diciembre del 2020 en un proceso electoral violatorio de la Constitución y de todas las leyes que rigen el sistema electoral venezolano, como lo protestamos y lo denunciamos ante la Corte Suprema de Justicia, un grupo de venezolanos el año pasado. Por cierto, amparo que nunca respondió la Corte Suprema de Justicia, y este amparo que metió el Esquirol, el otro superlano, lo respondieron en 2 horas. No, esa es la naturaleza del Estado de Derecho en Venezuela. Bueno, en primer lugar, este Consejo Electoral lo nombra una Asamblea Nacional cuyo origen es absolutamente discutible e inconstitucional y cuyas decisiones son nulas de toda nulidad por cuanto han sido hechas contrarias a la Constitución, sino porque nombran a 3 militantes del PSUV y 2 de la oposición. Todos son anticonstitucionales en su origen. Cuando un Consejo Nacional Electoral está dominado por el partido de gobierno o por uno de los partidos, bueno, los abusos de ese partido serán tapados, serán obviados, porque ya no son un árbitro independiente, poderoso, capaz de poner orden en el proceso electoral, sino que son unos dependientes de una parcialidad política. Yo hubiera querido, por ejemplo, que los 2 rectores de la oposición hubieran sido mucho más fuertes en su denuncia de estos abusos que se cometieron en este proceso electoral que recién termina, que fueron los más grandes en los últimos 20 años. El chavismo, como dije antes, empezó a abusar de su poder desde el día 1 que llegó al gobierno, pero llegaron a un nivel en este proceso electoral al cual no habían llegado nunca antes, a pesar de que estaba la observación internacional aquí. Aquí pasaron cosas como que un gobernador en funciones de un estado y unos alcaldes en funciones abandonaron sus cargos, y los cargos los asumió el candidato del PSUV antes de ser electo, y asumieron el cargo de hecho, empezaron a despachar desde la oficina respectiva y a manejar todos los recursos públicos de la entidad correspondiente a favor de su propia candidatura presidencial, lo cual constituye un robo a la nación. Bueno, todo eso se hizo y se fue tapareando, bueno, se protestó tibiamente, bueno, pues, entonces un proceso de degradación progresiva de todo la institución del sufragio. Por cierto, muy bien pensado precisamente para que el venezolano se desmotive, se desmovilice, decida no participar más en elecciones y entonces realizar las elecciones típicas que se realizan en dictadura o en regímenes totalitarios, donde el partido gobernante saca el 99.8% de los votos y mantener una ficción allí que solo sirve para contentar a su propia militancia cada vez más menguada. Sí, pero ahorita, invitado, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a los retos por delante. La misión de la Unión Europea, incluso la que estuvo inicialmente
en nuestro país, no me refiero a la misión de observación, sino la misión exploratoria, bueno, ya sabían de, digamos, los problemas estructurales que existen en nuestro país para celebrar elecciones bajo estándares internacionales. Yo le preguntaría su opinión sobre lo que viene, porque algunos insisten con el tema de un referéndum revocatorio, a pesar de, bueno, es decir, todas las opiniones que hay al respecto, y efectivamente de cara a un proceso presidencial, que es uno de los objetivos que se han fijado los países que están impulsando una transición a la democracia en Venezuela. Le ruego permanezca unos minutos más. Al regreso quisiera referirme a estos temas. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, que pasa por la decisión del Tribunal Supremo de Justicia oficialista, no solo de suspender el conteo del evento del 21 de noviembre en el caso concreto de Barinas, sino además convocar a un nuevo proceso para el mes de enero. Nos acompaña Andrés Caleca, expresidente del Consejo Nacional Electoral, y yo le acaba un par de inquietudes al cierre, quisiera su comentario, porque, en este contexto hay sectores que están impulsando un referéndum revocatorio, tomando en cuenta, insistimos, la situación que ha quedado en evidencia luego de lo ocurrido ayer, y quienes ya se preparan para unas elecciones presidenciales. Yo le pedí un comentario al respecto, tomando en cuenta no solo lo que usted ha calificado como la falla de origen, la designación inconstitucional del Consejo Nacional Electoral, también lo que ocurre con el registro electoral y los 6 millones de venezolanos que ahora mismo están en el exterior. Lo escuchamos. Sí, bueno, el primer evento que tenemos en puerta es, por supuesto, el que se deriva de la sentencia de la madrugada de anoche, pues del Tribunal Supremo, esas elecciones de Barinas el 9 de enero. Sobre eso quisiera hacer una parte rapidito. Con calma, si pensemos con calma y cordura en este momento sobre ese evento, y sobre todo esperemos a ver qué decide el pueblo de Barinas. Hay que hablar con los barineses. Ninguna decisión sobre ese evento específico debería tomarse desde Caracas. Esa es una decisión regional. El pueblo barinés ha sido burlado en su soberanía, en su decisión, y es importantísimo que la provincia pueda definir su camino en una elección regional de esta naturaleza. Entonces, en primer lugar, con respecto a eso, calma, o sea, no salgamos en este momento a tratar de imponer una decisión cuando apenas han pasado 2 o 3 horas del evento de suspensión y de convocatoria a la elección.
para lo que viene, llámese referéndum revocatorio, si es que es posible activarlo, yo dudo muchísimo eso, o las elecciones presidenciales del 2024, si es que es posible que se realicen, yo lo que considero es que en cualquiera de los escenarios que puedan ser previsibles en Venezuela, y ahorita están abiertos todos, incluso está abierto el escenario de que el chavismo se termine de quitar la careta y ni siquiera haga las elecciones presidenciales del 24, todo eso está en juego. Frente a todo eso, hay un elemento común del cual adolece la oposición venezolana para enfrentar cualquier escenario, llámese referéndum revocatorio, que lo haya o que no lo haya, llámese presidenciales, que las haya o que no las haya, llámese implosión del régimen, lo haya o no la haya, cualquier escenario, tiene enfrente una posición profundamente debilitada, una oposición que está dividida en primer lugar, que carece de una concepción clara, una visión clara de cuál es el camino a seguir frente a lo que está ocurriendo en Venezuela, que no tiene coordinación ninguna, ni organización ninguna que soporte ninguno de los escenarios, ni siquiera el mejor. ¿Cuál es el mejor escenario? Que el gobierno decida, bueno, mira, nosotros sí vamos a hacer unas elecciones libres y competitivas. Bueno, no estamos preparados ni siquiera para ese mejor escenario, porque los partidos están viviendo una debacle tremenda, porque si bien es cierto que el chavismo sacó la peor votación de su historia, la oposición no es que tuvo ninguna victoria importante. El país se tiñó de rojo de nuevo, y la oposición sumada, una suma ahí que uno no sabe si la puede hacer o no, bueno, supera por un poquito los votos chavistas, pero eso no da potencia para enfrentar a un régimen de esta naturaleza. Entonces, la oposición venezolana en este momento lo que tiene es que hacer un profundo proceso de autocrítica que conduzca a la unidad nacional de Venezuela para impedir que se consolide en el país un régimen autoritario por los próximos 60, 100 años en Venezuela, que es lo que muchos quieren desde el lado del chavismo. Eso supone una unidad mucho más allá que la sopa de letras de los partiditos estos, que son casi todos cascarones vacíos. Supone la unidad nacional a través de un mensaje que no puede ser otro que el rescate de la democracia como la única vía para que el país pueda reemprender el camino de su desarrollo, porque esta gente ha llevado a Venezuela 100 años atrás en todos los aspectos. Una unidad nacional que sea posible, que convenza a esa inmensa mayoría que rechaza la gestión de Maduro y la convierta en una mayoría política frente a la cual en cualquier escenario que ocurra se pueda responder con posibilidades de victoria y de avanzar. Eso es lo que está planteado en Venezuela en este momento. Andrés Caleca, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Expresidente del Consejo Nacional Electoral, expresando opinión análisis acerca del tema que hemos debatido en la mañana de hoy, que tiene que ver con los escenarios políticos de nuestro país, luego de lo ocurrido en las últimas horas, el impacto que va a tener la decisión del Tribunal Supremo de Justicia en el caso concreto de Barinas, en el marco no solo de las negociaciones, sino la posición asumida por la comunidad internacional en torno a nuestro país. Nosotros nos despedimos, y lo hacemos a nombre de Jaime Estares de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles César Arteaga, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR